Análisis laboral. La ley también protege al trabajador. Un espacio de orientación jurídica y defensa laboral, donde abogados especialistas analizan de manera clara y práctica los derechos del trabajador, los procesos laborales y la aplicación de la ley en la vida real. Información, justicia y defensa laboral al alcance de todos. Esto es Análisis Laboral. Muy queridos amigos, tengan ustedes un cordial saludo una vez más en esta tu página Análisis Laboral. Estamos este día, esta tarde, esta noche con el doctor Eduardo Filiberto Guzmán Márquez y esta vez vamos a analizar lo que es la ley 728. Muchos amigos conocidos nuestros de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa nos han preguntado sobre desnaturalización de contrato. Y en esta oportunidad el doctor nos va a aclarar sobre ese tema. Doctor, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. La pregunta en cuanto a la desnaturalización de contratos es muy vasta en el sistema peruano, dado de que el régimen privado, la ley de productividad y competitividad laboral, no solamente es del régimen, entre comillas, privado, también se aplica de forma extensiva al sector público, como ese caso puede ser, por ejemplo, el caso de las beneficencias, que incluso se ha modificado no solamente su organización, también su estructura y la base legal de la contratación, que sería ya bajo el régimen privado. ¿Qué significa eso? La ley señala claramente en el artículo 4 que se presume que toda relación en la cual una persona que brinda un servicio que está bajo supervisión, jerarquía, pues horario, control y una contraprestación periódica, que puede ser semanal, quincenal, etcétera, etcétera, se considera una relación laboral a plazo indeterminado. ¿Eso qué quiere decir? Que lo contrario es que se den contratos de trabajo a tiempo o a plazo fijo. ¿Se pueden dar? Sí, se pueden dar bajo este régimen privado, pero cumpliendo causas objetivas de contratación. Ok, doctor. ¿Cuál sería la diferencia entre contrato a plazo fijo y a plazo indeterminado? Bueno, en el caso de plazo indeterminado, si no hay un contrato de trabajo, se considera, bajo los presupuestos que ya hemos dicho, que se trata de una relación a plazo indeterminado o indefinido. Para que sea un tipo de labor reconocida por ley como un contrato a plazo fijo o determinado y cuya vigencia tiene un tiempo concreto, se tienen que dar presupuestos específicos y reales, ¿sabe? Eso quiere decir que no necesariamente hay un contrato cuya formalidad describa un tanto la modalidad, como puede ser, le pongamos un ejemplo, ¿no? Necesidades de mercado. Una empresa que de repente funciona solamente en la provincia de Arequipa, pero por su buena gerencia, buena administración, necesita ampliar de una forma concreta ya labores de expansión que puedan ser demostrar. Entonces va a tener que contratar de repente personal para la provincia de Islay, Camaná, etcétera, etcétera. Entonces tendrá que describir exactamente que, como es una nueva situación, no pueden garantizar al trabajador una labor a plazo indeterminado. Entonces se contrata a cierto tipo de periodo que sea razonable, etcétera, en su duración. Doctor, ¿cuáles serían las principales causas de desnaturalización previstas en el artículo 77 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral? Bueno, son varios presupuestos, ¿no? Por ejemplo, está laborar fuera del tiempo de trabajo. Se culminó el 2 de julio el contrato de trabajo y seguir laborando el 3. Entonces, esa labor fuera de contrato estaría demostrando de que la necesidad de las labores del demandante no están dentro del periodo pactado, sino que se necesita un periodo mayor. Entonces, habría una simulación e infracción a la ley. Otras formas de
también de desnaturalización es cuando hay una infracción contra la norma de forma expresa. Eso quiere decir, se contrata con un contrato sujeto a modalidad, pero los requisitos legales o presupuestos también reales no se hallan en la actividad laboral. O sea, solo es una formalidad. Y eso se llama que se aplica el principio de primacidad de realidad, que prima las actividades concretas sobre la formalidad de un contrato. También hay el principio de continuidad laboral. Por ejemplo, cesan a un vendedor y contratan a otro, porque esa actividad tiene que continuar. Entonces ahí se puede ver que el caso concreto se debió continuar con la relación laboral. También hay principios como el principio de causalidad, también está el de buena fe, etcétera, etcétera. Que eso, al incumplirse, se puede dar la desnaturalización de los contratos. Doctor, ¿qué ocurre cuando un trabajador continúa laborando después del vencimiento de su contrato? Es una causal de desnaturalización. Como ya hemos reiterado, se estaría demostrando que el plazo dado en la realidad no es tal. Por algo ha seguido laborando. ¿Qué tal si siguió laborando 1, 2 días o un mes y se da cuenta el empleador? ¿Sabes qué? O te corto o si no te va a hacer un nuevo contrato sujeto a modalidad. El trabajador lo que podía hacer es, de forma inmediata, hacer su constatación si le van a impedir el ingreso o ya proceder ante la autoridad administrativa que puede ser SUNAFIL, obviamente, o ya vía judicial para la desnaturalización de la relación laboral. Doctor, ¿una empresa puede desnaturalizar el contrato si no acredita la causa objetiva de la contratación temporal? Bueno, la empresa no, el empleador sí, el trabajador sí, ¿no? Porque sería contrario de que el empleador busque que se desnaturalice una relación laboral. Más bien lo que busca el empleador es simular de repente un tipo de contrato a plazo fijo bajo cierta modalidad o forma, pero en la realidad no se cumple con los presupuestos. Entonces, quien va a tener que exigir ese beneficio de la desnaturalización es el trabajador, vía administrativa o vía judicial. Eso sería en todo caso un fraude o una situación anómalo en la contratación laboral. Sí, bueno, la calificación legal es simulación o fraude a la ley. Así eso se determina. Doctor, en esa línea, la gente de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa nos preguntan, ¿no? Yo tengo trabajando 16 años para la beneficencia. He pasado por distintos alcaldes. He pasado por Alfredo Segarra, Omar Candia, por el señor Rivera y por la nueva alcaldesa. Actualmente me siguen haciendo contratos indeterminados y nos han amenazado que cuando salga esta alcaldesa nos van a retirar de la beneficencia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo pienso de que dos formas, ¿no? Acudir ante SUNAFIL para que se pueda verificar el tiempo laborado, funciones o actividades, y si estas mismas obviamente tienen el carácter de permanente o ordinaria que justifique la continuidad laboral. Y en este caso, por el tiempo transcurrido, yo pienso que va a ser favorable. O ya iniciar las acciones legales respectivas. ¿Cuáles serían estas? Yo pienso que primeramente cursar una carta notarial señalando cuáles son las características de su relación laboral, la fecha que hayan iniciado sus labores e indicando de que van a iniciar las acciones respectivas si la beneficencia incumple con reconocer de la mejor manera el reconocimiento de una relación a plazo indeterminado. ¿Y esto no sería, doctor, acelerar el despido de las personas? Es que tarde o temprano la puede cortar, porque si en la experiencia bueno, he tenido solo muy pocos casos de la beneficencia, pero en casos de entidades públicas o mixtas, siempre prima el interés político o de politiquería, ¿no? De cesar trabajadores para colocar amigos o nuevos servidores de la gestión nueva. Entonces no hay una garantía de un cumplimiento a veces de buena fe de la persona que encabece la gestión respectiva en el periodo que dure. Y eso se da en
en los gobiernos regionales, se da en las municipalidades, etcétera, etcétera. Esta es otra pregunta de otro amigo de la beneficencia. Él nos dice, he sido chofer durante 22 años para la beneficencia. Sigo con el contrato, me pasaron ahora la ley 728, he pasado por la 726 o por la 276 y ahora estoy en la 728. Aún me siguen haciendo contratos indeterminados. No, a plazo fijo. A plazo fijo. Yo he pasado por múltiples gestiones de gobierno. Y incluso en la gestión de Omar Candia denuncié y me repusieron. Ahora me han dicho que igual me van a cesar. ¿Cuál sería mi estadio en este caso, doctor? Ya, mire, en ese caso específico, si el indicado, no creo que haya denunciado, de repente ha demandado. Entonces de repente lo cortaron en esa etapa de Omar Candia. Y o por esa denuncia, no puedo señalar muy bien porque no tengo todos los datos, pero supongamos de que fue retirado o interrumpido su relación laboral. Es posible de que haya hecho un reclamo en la vía administrativa o judicial. Y si ha sido repuesto judicialmente, quiere decir que si es en la vía laboral, primeramente se debe haber reconocido la existencia de una relación a plazo indeterminado. Entonces, ante ese rompimiento desabrupto, es repuesto. Entonces, quiere decir que se reconoció una relación laboral a plazo indeterminado. No nos interesaría mucho, habría que ver qué régimen le aplicaron en esa oportunidad, pero se estaría demostrando que existe una relación a plazo indeterminado. Entonces, subsecuentemente, posteriormente, no se puede subsanar con un nuevo contrato. Un hecho jurídico nulo ya no genera consecuencias. A mi entender, ya sería una relación laboral a plazo indeterminado. ¿Sería cosa juzgada en su defecto? Si es que hay una sentencia anterior, pero en sí es algo claro. Si es que ha sido repuesto es porque se le ha reconocido que sus labores son a plazo indeterminado. A plazo de... Así de simple. Entonces, si quieren ellos inducir a error al trabajador, no, te hemos pasado al régimen privado, vas a firmar contratos periódicos a plazo fijo. No, ya no se puede subsanar o convalidar un acto jurídico nulo. ¿La desnaturalización del contrato convierte automáticamente la relación laboral en un contrato a plazo indeterminado? Bueno, en primer lugar, la desnaturalización tiene que ser reconocida ante el Poder Judicial. O sea, hay una desnaturalización concreta en los hechos, pero quien tiene que reconocer de forma legal, material, es un juez laboral. Constituye o reconoce ese derecho. Doctor, ¿qué recomendaría usted a un trabajador que ha sido despedido, que su contrato ha sido desnaturalizado? En primer lugar, tiene que recurrir ante la autoridad policial para la constatación a la brevedad. O, en todo caso, ir ante SUNAFIL para que se reconozca la existencia de un despido injustificado o arbitrario. Ahora, si tiene un abogado que sea de su confianza, recurrir a él para dar los primeros pasos. Acordémonos que solo tiene 30 días hábiles del cese. Posteriormente ya no podría accionar porque esos plazos son de caducidad. Quiere decir, muere la capacidad de accionar y muere también el derecho para exigir, ¿no?, una reposición. Doctor, esta es otra pregunta. Este es un empleado de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa. Él nos dice, he trabajado 14 años para la beneficencia, he sido empleado y he trabajado bajo la Ley 276. Actualmente me promovieron para dirigir uno de los hogares o de los centros de beneficio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, pero entró la nueva alcaldesa y me sacaron. Como le digo, yo estaba en la 276 y me pasaron a la 728. ¿Tengo yo alguna posibilidad de hacer algún tipo de reclamo? Si quisiera reposición, tiene que hacerlo entre los 30 días hábiles. Ahora, solamente para de repente lo tengan en consideración. Se ingresa a la carrera pública por concurso público para poder tener una plaza. Pero eso no quiere decir contra un despido arbitrario conforme a la definición de la Constitución Política del Estado. En el caso del régimen público, tendría que haber laborado 1 año y 1 día. Eso no quiere decir, cuando logre su reposición, que sea dueño de esa vacante. Eso hay que aclararlo. Pero sí tendría derecho a la reposición. Ahora, por el transcurso del tiempo, la misma norma indicaba que ya al tercer año
si es que sigue laborando el trabajador, y en un caso mayor todavía, de 5 años y un día, ya se tendría que aperturar una plaza para ese trabajador. Y doctor, o sea, ahí no tiene nada que ver el que lo cambien de la ley, por ejemplo, él manifiesta de la ley 276 a la 728, ¿eso no quebraría el equilibrio jurídico? Es que ahí se tendría que analizar los periodos laborados, ¿no? O sea, ese beneficio en sí sería, en la primera etapa más amplia, es bajo el régimen público. Pero como decimos, si ha excedido, ya se debió haber abierto una plaza reconocida en este debate. Ahora, si hay una variación del régimen laboral, hay derechos concretos. O sea, ¿en qué periodo puede demostrarse que él asumió un tipo de beneficio como trabajador a plazo indeterminado? Entonces, ahí viene el análisis del abogado laboralista. Doctor, ¿qué papel cumple SUNAFIL en la detección y sanción de estas irregularidades laborales? Bueno, tiene todas las facultades legales para iniciar como ente fiscalizador administrativo las condiciones laborales, si se está cumpliendo con toda la exigencia laboral, mucho legal, para poder concretar un tipo de contratación. También puede verse la amplitud de SUNAFIL es amplia, sus facultades, ¿no? Caso de accidentes de trabajo, etcétera, etcétera. Pero que yo tenga conocimiento, hay mucha gente que realmente se queja de SUNAFIL, sobre todo cuando son trabajadores de empresas grandes o exportadoras, no tienen confianza realmente en la actuación de SUNAFIL. Tengo casos de trabajadores de la Ibérica, de Mitchell, que he tenido algunos, o de otras empresas así grandes, en las cuales no han confiado en el buen desempeño del ente SUNAFIL. Doctor, una vez declarada la desnaturalización, ¿qué derechos adquiere el trabajador? En primer lugar, ha desnaturalizado bajo el régimen privado, es una empresa que está inscrita como micro o pequeña empresa, o sea, hay variantes también. Pero en sí, lo primero sería todos los beneficios que sean dentro del régimen privado, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y habría que ver si la empresa donde se va a desnaturalizar es reconocida como microempresa, que tienen beneficios más recortados que una empresa de régimen privado amplio o sigue esas excepciones, ¿no? Porque se tiene que señalar de forma expresa que es microempresa y está inscrita tanto en el Ministerio de Trabajo como también, bueno, en ese caso, ante SUNAT, bajo esos beneficios que tiene una pequeña y también microempresa. Doctor, ¿considera usted que la desnaturalización de contrato sigue siendo una de las formas más frecuentes de vulneración de derechos laborales en el Perú? ¿Por qué? Porque en cuanto se quiere dar una formalidad o formalización en la contratación, hay algunos empleadores, no sé si sea por miedo, acuden a una instrumentalización de una contratación a plazo fijo, a sabiendas algunos que ese puesto de trabajo va a haber una continuidad. ¿Cómo así? Que de repente la empresa tenga cierto grado de antigüedad o de crecimiento. Entonces hay una estabilidad. Lo que debería haber hecho ese tipo de la empresa ante circunstancias reales es contratar bajo contratos a plazo indeterminado, porque también hay causas justas de despido. O sea, no es tan libremente que el trabajador puede incumplir o burlarse también de las normas u obligaciones para continuar en una relación laboral. Hay causas objetivas de suspender, castigar o de repente hasta resolver un contrato laboral. Claro. Le agradecemos, doctor, por sacarnos de las dudas en esta oportunidad, esta vez en este programa que es Análisis Laboral. Le agradecemos, como le digo reiteradamente, la oportunidad de ayudar a gente como en este caso la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa a absolver sus dudas. Estamos aquí para absorber al correo o al número que está del programa Análisis Laboral, y el especialista, como es el señor o el doctor Eduardo Guzmán, absorberá de sus preguntas y los ayudará. El doctor Eduardo Guzmán los espera en la calle Santo Domingo, en las galerías, doctor. Real,
es la calle Santo Domingo 306, Galería Real, oficina 302. Y él estará, entiendo, ¿no, doctor, gustoso de recibir a los nuevos patrocinados que gusten contar con su servicio? Sí, y también le recomendaría, si también ustedes tienen abogados laboralistas que son de su confianza, también acudan a ellos, ¿no? Yo pienso que no es cuestión de monopolizar o hacer propaganda solamente a mi persona. Conozco también colegas que son idóneos y son muy buenas personas y también obviamente profesionales. Bueno, le agradecemos, doctor, nuevamente por la entrevista, y la próxima entrevista que tengamos va a ser sobre la ley 276 que nos han pedido los amigos del Hospital General, que es, creo, el régimen administrativo, ¿no, doctor? En el caso de la 276 es muy amplia. O sea, para empezar, todas las entidades públicas. Y cada entidad pública o cada sector también tiene a veces normas específicas. Eso veremos cómo lo vamos de repente explicando de la mejor forma. Nuevamente, muchas gracias, doctor Eduardo Guzmán, y estamos con ustedes, amigos de Análisis Laboral, en la próxima entrevista. Muchas gracias. Esto es Análisis Laboral.